Bienvenidos, estimados docentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a lo que es este nuevo encuentro en el taller de guiones radiales nivel avanzado. En este caso vamos a desarrollar lo que es un formato que es muy importante y de carácter subjetivo. Se trata de lo que es la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Obviamente nosotros vamos a tomar este formato como un formato cuyo objetivo principal es el diálogo. El diálogo, el intercambio de conocimientos, ¿sí? Que está formado evidentemente como mínimo entre dos actores. Uno de ellos tiene la función de ser el entrevistador, que en este caso va a ser, por supuesto, el conductor del programa radial. Y después tenemos al entrevistado, que como mínimo para poder cumplir con el formato de la entrevista, es necesario que existan dos personas, ¿no? El entrevistador y el entrevistado. Este tipo de formato es muy importante, ¿sí? Desde el punto de vista periodístico, nos permite acceder a mucha información, ¿sí? Poder ampliar una noticia o algún tema de interés público. Particularmente en el campo educativo, este recurso de la entrevista nos va a permitir a nosotros poder acceder a información, poder ampliar una información de carácter de interés público, ¿sí? Bien, en definitiva, ¿qué es una entrevista periodística? Es el resultado de un pacto que se genera, ¿no? Comunicativo, un pacto comunicativo entre el entrevistado y el entrevistador. El objetivo es obtener, transmitir información, aclarar, ¿sí? Ampliar. Dentro de lo que es este género de carácter periodístico, bien, podríamos ubicarlo en lo que serían en el género informativo y también el género de opinión. Bien. La misión de este formato es poder encontrar hechos noticiosos dentro de la diversidad de información. Desde el punto de vista educativo, la misión va a ser poder divulgar, ¿cierto?, información, poder concientizar, poder aportar nuevos conocimientos sobre alguna temática que se la conoce de forma general, ¿sí? Poder transmitir información actualizada, poder conocer algún personaje de relevancia pública. ¿Cuáles son los objetivos de esa entrevista radial? El objetivo principal siempre va a ser llevar a cabo un diálogo amable, un diálogo flexible, un diálogo ameno, donde se puedan tocar diferentes tópicos. Es importante, por supuesto, para el conductor de un programa de radio, lograr la empatía con el entrevistado, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir cómodo, ¿sí? Si se trata de un entrevistado específico, como por ejemplo un investigador o un profesor, siempre es importante utilizar preguntas puntuales, preguntas claves. Obviamente que el objetivo de la entrevista radial tiene una multiplicidad de intenciones. En muchos casos, ampliar información, formalizar una denuncia, transmitir una información de impacto público, por ahí mostrar el lado oculto de la personalidad de algún personaje público, o quizás conocer más aspectos de esa persona pública, ¿no? Puede ser a lo mejor puede ser una personalidad pública como un político, un ministro, no sé, una supervisora, conocer la historia de vida. Bueno, tenemos como una amplitud de cosas que podemos hacer. También el objetivo de la entrevista es para poder aclarar, para poder ampliar una información, para poder concientizar. Ahora,
para llevar a cabo una entrevista radial, es importante cumplir con algunos pasos, ¿no? Estos pasos nos van a permitir a nosotros que nuestra entrevista sea correcta, significativa, constructiva. Es por eso que es importante tener bien claro cuál es la finalidad de nuestra entrevista. Es lo más importante. Si nosotros, por ejemplo, estamos tratando una temática, qué sé yo, de tecnología, vamos a tener bien en claro a qué persona, a qué profesional, a qué investigador podemos invitar para que nos amplíe sobre una determinada temática. Por ejemplo, la globalización, por ejemplo, la importancia de las TIC. Es importante, por supuesto, antes de llevar a cabo una entrevista, tener bien en claro cuál es el perfil de nuestro programa, ¿sí? Si es un programa de noticias, si es un programa de investigación, o si es un magazine. Cuando hablamos de magazine estamos hablando, por ejemplo, de que en un programa podemos tener diferentes momentos: un momento divertido, un momento informativo, un momento interactivo, ¿sí? Al elegir a nuestro entrevistado, es importante tener en cuenta sobre la temática que nosotros queremos ampliar o informar o transmitir, y qué entrevistado puede ser el adecuado para que nos dé una entrevista significativa. Una vez que nosotros hacemos esa investigación de nuestro entrevistado, por ejemplo, conocemos sus antecedentes, conocemos sus trabajos, conocemos los aspectos que van a fortalecer, que podrían fortalecer la temática que nosotros estamos trabajando, viene el momento del contacto. Tomar ese contacto con el entrevistado. Bien, a través de un WhatsApp, a través de un Facebook, a través de un correo electrónico. Contarle, hacerle la invitación, ¿sí? Como dijimos, es importante investigar, estudiar bien los trabajos que lleva a cabo a lo mejor un investigador, ¿sí? Estar siempre al tanto de las cosas que está haciendo esa persona que va a ser entrevistada, ¿no es cierto? Esto es importante para que nosotros también podamos para que podamos conocer el aspecto subjetivo de la persona, ¿no? Cómo piensa, cuál es su postura. Bien, es importante preparar todo eso, ¿bien? Y armar un cuestionario base, un conjunto de preguntas base para poder preguntarle a nuestro entrevistado, ¿sí? Una vez que ya hemos establecido el contacto, hemos investigado sobre esa persona y de forma preliminar hemos diseñado ese conjunto de preguntas de carácter abierto, preferiblemente, bien, es importante entonces reconfirmar la entrevista. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces cuando nosotros llevamos a cabo, no sé, un programa radial, por lo general siempre sale al aire, y muchas veces pueden fallar esos invitados, ¿no? Por X razones, y es importante tener un plan B por si llega a suceder esa situación. Por lo tanto, siempre es importante 2-3 horas antes de nuestro programa contactarnos con esa persona para que nos reconfirme la entrevista, y en caso de que no pueda, bueno, estar preparado para un plan B. Bien, eso es importante, sobre todo si nosotros estamos por llevar a cabo un programa radial en vivo, ¿sí? En el caso de que sea una entrevista que va a ser grabada, que va a ser enlatada y editada, va a ser obviamente diferente, pero siempre es importante crear una agenda, confirmar la entrevista, ¿sí? Y tener un plan B e inclusive un plan C para rellenar ese espacio que va a quedar vacío. Ahora, ¿qué otros pasos tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo una entrevista radial?
tenemos que estar preparados emocionalmente, ¿sí? Mantener un equilibrio. Esta es una cuestión subjetiva, obviamente, pero es importante siempre la confianza en uno mismo, la confianza de que vamos a hacer bien nuestro trabajo, de que vamos a hacer preguntas significativas. Es importante preparar el lugar. Si vamos a montar una radio abierta, por ejemplo, o si vamos a grabar un programa radial, es importante preparar el lugar, ¿sí? Sobre todo si vamos a llevar a ese lugar a nuestro invitado. Entonces, preparamos el lugar, tratamos de localizar un lugar que sea lo suficientemente cómodo, hermético, para evitar ruidos, ¿sí? Tener preparado todo el lugar, ¿sí? De manera tal que cuando llegue ese entrevistado se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta como en casa. Le servimos un agua mineral, un café, hacemos una charla previa, le contamos más o menos las preguntas que hemos pensado en base a la investigación que hemos llevado a cabo, según lo que a nosotros nos interesa ampliar en cuanto a la información, ¿sí? Preparamos obviamente nuestros equipos. En el caso de que sea una radio en vivo, va a ser importante tener en cuenta esto, ¿no? El que estén los micrófonos encendidos, probar los sonidos, hacer siempre la prueba de los micrófonos, tener encendidos los previos, que la música de fondo salga en tercer plano. Todas esas cuestiones técnicas es importante llevarlas a cabo previamente. Si vamos a grabar un enlatado, un programa de radio, por ejemplo en casa, en una oficina, es importante que preparemos el lugar, ambientemos. En el caso de nuestros equipos técnicos, tener presente si vamos a grabar con un celular, tener la carga de batería lo suficientemente completa para evitar que se nos corte, por ejemplo. En el caso de que sea una grabadora manual, que tenga pila la grabadora, que tengamos espacios para que no pase ningún tipo de inconveniente, ¿no? Una vez que viene el invitado, obviamente hacemos esa previa, ¿sí? Charlamos con el entrevistado, creamos un clima cálido. La idea es hacerlo sentir bien. Como dije, conversamos sobre las preguntas que nosotros hemos pensado, ¿sí? Y de ahí ya se comienza lo que sería el rodaje, la grabación, ¿bien? Ya sea en vivo o grabado. Algunas recomendaciones durante la entrevista radial. Es importante hacer una buena introducción, que sea clara, que sea sencilla, ¿sí? Tenemos que presentar a ese entrevistado. Por lo tanto, aquí se pone énfasis en toda esa investigación previa que hemos hecho sobre nuestro entrevistado. Bien, sobre el tema que a nosotros nos interesa también, por supuesto. Nosotros vamos a trabajar sobre una temática que queremos proponer en nuestro programa de radio. Por lo tanto, es importante hacer una introducción sobre la temática, pero también hacer una introducción sobre ese entrevistado, sus trabajos, algunos aspectos interesantes que nosotros queremos resaltar, ¿no? Y que estén vinculados a nuestra temática. Y de ahí comenzamos con la primera pregunta, como un rompehielo, ¿sí? ¿Dónde y con quién? En caso de que la entrevista sea en exteriores, es decir, afuera, en un patio, por ejemplo, y no dentro de la emisora de radio o dentro de nuestra casa, es importante que nosotros ubiquemos a nuestros oyentes, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En qué parte estamos? ¿En qué lugar? Describimos un poco el lugar. En caso de que nuestro personaje no sea un personaje público, o sea, que sea famoso, le preguntamos un poco, que nos cuente de su vida, ¿no? Su nombre, su edad, todas las cuestiones o aspectos relevantes de su vida que tengan que ver con el trabajo con el tema que nosotros hemos elegido. Bien,
Sigamos. Ahora, mientras estamos llevando a cabo la entrevista radial, es importante las preguntas. Esas preguntas que hemos diseñado en un apunte, por ejemplo, o en un pequeño guión, ¿sí? Mientras vamos preguntando, es importante prestar atención a las respuestas que nos da ese entrevistado. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso muy importante que se llama el recurso de la repregunta. ¿Cuál es la repregunta? La repregunta nos permite a nosotros ampliar sobre lo que nos está contestando, ¿sí? Algo que no quedó bien en claro, algo que a nosotros nos interesa de lo que nos respondió, algo que nos interesa de eso para poder ampliarlo un poco más. Ahora, como todo buen entrevistador, es importante que aprendamos a manejar la entrevista. Bien, evitemos que el entrevistado tome el control de la entrevista, ya que de esa manera nuestra entrevista se va a ir por la borda, ¿no? Y a veces pasa, ¿no?, de que el entrevistado tiene mucha sabiduría, tiene mucha información para compartir, y a veces se termina desvirtuando la entrevista que nosotros habíamos planificado previamente. Entonces es importante identificar esas irregularidades, ¿sí?, y lograr de alguna manera tomar el control de forma amable para evitar cualquier tipo de situaciones incómodas. Ahora, hay muchísimos tipos de entrevistas. Hay una variedad, digamos, podemos decir ilimitada de clasificar una entrevista. Nosotros, desde el equipo de la coordinación a distancia, vamos a tomar en cuenta unas tres clases que son las más comunes. Tenemos, por ejemplo, entrevistas informativas que nos van a permitir a nosotros poder difundir datos, completar informaciones, ampliar información sobre acontecimientos, sobre algún fenómeno social. Bien, después tenemos entrevistas de opinión. Aquí es un poco más subjetiva la cosa. Aquí nosotros lo que vamos a resaltar es la valoración subjetiva, el argumento, los juicios de valor, ¿sí? Argumentaciones a favor, argumentaciones en contra. Es importante pensar que cuando hagamos entrevistas de opinión, evitar la tendencia, ¿sí?, evitar la manipulación, ¿sí? Siempre es importante controlar a ese entrevistado. Son las más difíciles, por supuesto. Y después tenemos las entrevistas de personalidades. A lo mejor nosotros, si queremos llevar a un entrevistado muy importante, qué sé yo, conocer su vida, su historia de vida, su forma de pensar, sus trabajos. Bueno, también existen ese tipo de entrevistas. Ahora, con respecto a las preguntas, es importante que el entrevistador se posicione como el representante de los oyentes, ¿sí? Por lo tanto, es importante cuando nosotros hacemos la pregunta, hacer preguntas en tercera persona. Bien, pedir las aclaraciones que sean necesarias, porque recordemos que el que nos está escuchando y el que está escuchando la información que nosotros estamos extrayendo de esa pregunta va directamente a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, que pueden ser nuestros estudiantes, pueden ser los padres, dependiendo cuál sea el destinatario que nosotros hemos pensado, ¿sí? Entonces es importante pensar en nuestra audiencia a la hora de llevar a cabo las preguntas. Con respecto a las preguntas, siempre hagamos preguntas claras. No importa si evitamos los tecnicismos, ¿sí? Hablemos normal, hablemos claro, hagamos preguntas claras, porque recordemos que nosotros somos los representantes de sus oyentes, y por lo tanto, si nosotros hablamos, por ejemplo, de modo difícil, de modo complejo, nuestros oyentes no nos van a comprender, ¿sí? Hagamos preguntas cortas,
No hagamos preguntas largas de 1 minuto, preguntas cortas y claras, que sean concretas. Bien, evitar preguntas generales, porque preguntas generales implican respuestas generales y por lo tanto el oyente va a terminar confundiéndose. Entonces es importante hacer preguntas específicas sobre la problemática que nosotros estamos tocando en nuestro programa de radio. Ahora, cuando hagamos las preguntas, hagamos una pregunta, la respuesta, otra pregunta y la respuesta. No hagamos un conjunto de preguntas para que ese entrevistado las responda a todas, porque de esa manera siempre va a quedar algo en el tintero, ¿no? Y vamos a terminar confundiendo al oyente. Por lo tanto, es importante tener un orden a la hora de hacer las preguntas. Hagamos preguntas claras, evitemos las preguntas cerradas porque son las preguntas menos significativas, no son necesarias. Por lo general, si hacemos preguntas cerradas, el entrevistado siempre va a contestar, va a hacer una respuesta muy corta, como a tal punto de contestar sí o no sé. Combinemos las preguntas, las formas de preguntar, ¿sí? Podemos improvisar también a la hora de preguntar, en el caso de que nosotros tengamos la necesidad de hacer una aclaración sobre lo que está contestando ese entrevistado. Bien, si queremos hacer preguntas para que analice, para hacer un análisis, también podemos hacerlo. Preguntas de acción también, para arribar a algunas conclusiones que los entrevistados puedan expresar. Ahora, ¿qué tenemos que evitar? Evitemos, pero siempre con respeto. Evitemos las preguntas indiscretas, preguntas que pueden llegar a molestar a ese entrevistado, ¿sí? Nunca nos metamos en la vida privada de las personas. Evitemos, por ejemplo, preguntas que sean manipuladoras. Muchas veces nosotros pretendemos que esa persona diga lo que nosotros queremos que diga. Entonces el entrevistador no debe dar su opinión, ni tampoco manipular las respuestas del entrevistado. Y por supuesto, no hay que tenerle miedo a las opiniones del entrevistado. Al contrario, para no perder la credibilidad, siempre hay que darle dinamismo a esa entrevista. Bien, jamás nos quedemos callados. Siempre preguntemos para la gente, no preguntemos para nosotros, sino para la gente. A la hora de formular las preguntas también es importante no repetir la misma fórmula, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina sobre? ¿Qué opina ante? ¿Qué opina esto? Siempre es importante cambiar eso, cambiar la fórmula, hacerla dinámica. Bien, teniendo en cuenta entonces estos datos, estos tips, este decálogo, por así decirlo, nosotros vamos a poder llevar a cabo una entrevista concreta, correcta y significativa. Bueno, hasta aquí hemos llegado hasta el día de hoy. Espero que les sirva. Cualquier cosa, cualquier duda, inquietud que tengan, ya saben, pueden mandar sus inquietudes a la mensajería interna o a través del grupo de WhatsApp, a través de los diferentes canales que ofrece el campus de EduSalta. Muchísimas gracias.